recordarles que en el desarrollo de esta materia, en derecho bursátil, lo propio ya con lo que involucra, lo que involucraba antes derecho financiero, uno de los requisitos para que esta materia se pueda efectivizar es la vinculación con el ámbito de regulación, en este caso la regulación financiera, de carácter del mercado de valores, y que nos vincula inmediatamente a lo que es la recopilación normativa de ASFI. ¿No? Tal como hemos hecho en otras ocasiones, pues lo que vamos a hacer para favorecer que todos estemos manejando la normativa correcta y la normativa actualizada, yo voy a descargar todos los libros que vamos a utilizar y la normativa que vamos a emplear, y se las voy a proporcionar actualizada en plataforma, ¿no? Tomando en cuenta que justo el día lunes se ha emitido una nueva circular, se han hecho modificaciones a la recopilación normativa de ASFI. Menos mal no ha habido mucho cambio, más han sido cambios técnicos, pero en otros ámbitos, sobre todo en lo que concierne al mercado de valores, hay algunas modificaciones, ¿no? Y esto es llamativo porque las modificaciones se han operado casi luego de un año, año y pico, en el cual han cesado un poco las variaciones o cambios que podíamos haber apreciado en otros periodos de regulación, ¿no? Me parecía oportuno manifestarles aquello y bueno, también recomendarles, ¿no? Como hemos hecho ya en la materia de derecho financiero, el que puedan, pues en lo posible, descargar e instalar la aplicación de ASFI en cuanto a la recopilación normativa, y que en base a esa recopilación normativa vayamos respondiendo a las diferentes circunstancias que vamos a propiciar en el desarrollo de la clase. He hecho algunas pequeñas modificaciones al sílabo, porque ahora ya tenemos la constancia, ya tengo la constancia de cuántos estudiantes van a ser parte de este curso, y en base a aquello vamos a ya organizar algunas de las actividades en lo que concierne, por ejemplo, algunas lecturas de complemento, así como también el desarrollo de algunos casos. Para esta primera parte o para este primer parcial, vamos a llevar a cabo algunos procedimientos ante el RMB, ante el Registro del Mercado de Valores, en lo que concierne a las autorizaciones para oferta pública y la inscripción y autorización de prospectos, ¿no? Que hoy día vamos a ver algunos aspectos relacionados a este punto, que luego retomaremos con los procedimientos ante bolsa y los procedimientos con las agencias de bolsa, ¿vale? Ok, vamos entonces a continuar con nuestro tema. Como les decía, el día de ayer habíamos visto lo último, lo relacionado a la clasificación de los títulos valores, atendiendo a diferentes circunstancias, tomando en cuenta que estos instrumentos son los que movilizan al mercado, o los que movilizan a nuestro mercado en particular. Bajo esa lógica, entendemos también que cuando nos referimos al volumen de operaciones que se propician dentro del mercado de valores boliviano, esa clasificación que veíamos anteriormente ya se materializa en instrumentos financieros específicos, instrumentos financieros que tienen por objeto dar continuidad a las operaciones que pueden llevarse a cabo dentro de nuestro mercado, y que en gran medida están relacionadas a la colocación de acciones, la colocación de certificados de depósito de Banco Central, así como también letras del Tesoro y bonos del Tesoro General de la Nación. Nótese en este caso que la preponderancia se da sobre todo en lo que manejamos bajo el concepto de bonos, instrumentos de participación, que son las acciones de carácter privado. Pero también es importante denotar que en gran medida un volumen alto de operaciones en nuestro país se propicia a través de instrumentos de carácter público, que son los certificados de depósito ante Banco Central, que generalmente son administrados y manejados para interés de los bancos y de las entidades de intermediación financiera, para dar cobertura a sus necesidades de liquidez, a los denominados créditos de liquidez. De la misma forma, tenemos a las letras del Tesoro, las LTs, que generalmente sirven para garantizar operaciones que se llevan a cabo dentro del mercado
con el objeto de propiciar el desarrollo de programas, proyectos y otras actividades propias del sector público. De la misma manera, tenemos a los bonos del Tesoro General de la Nación, que son administrados por el Banco Central, en una variante de los certificados de depósito, y que son colocados o fueron colocados a partir del 2008 como operaciones de mercado abierto, que antes eran impensables de parte del Banco Central, pero que a partir de ese año pues se habilitó esta opción, ¿no? El hecho de que el Banco Central de Bolivia coloque instrumentos de forma directa al mercado para beneficio o no de sus participantes, beneficio de quienes integran el mercado de valores, ¿no? En la condición sobre todo de inversionistas. Después tenemos a los bonos de empresas en sus diferentes categorías. Ahí hablamos de los bonos corporativos, los bonos subordinados, los bonos sujetos a cupón y otros aspectos que pueden denotarse en la intermediación dentro de nuestro mercado. Con una proporción más baja, pero todavía factible, tenemos a los bonos convertibles en acciones, los BOCAS. Estos tienen la particularidad de ser instrumentos mixtos que durante un periodo de tiempo determinado son manejados como instrumentos de reconocimiento de deuda o instrumentos representativos de deuda o de contenido crediticio hasta que se cumpla una condición o varias condiciones habilitantes y puedan convertirse en acciones. Y esto obviamente tenga su repercusión inmediata en lo que concierne a los derechos de participación que vienen aparejados a las BOCAS. Luego también tenemos a los depósitos a plazo fijo, en los que me voy a detener un instante, en lo que concierne a un incremento de flujo de este tipo de operaciones que se ha propiciado en los últimos años. Los depósitos a plazo fijo comúnmente eran operaciones que gravitaban solo en un mercado de intermediación indirecta, como parte de las operaciones de captación. El hecho de que una persona, sea natural o jurídica, deposite montos de capital sujetos a un plazo previamente definido, 30 días, 90 días, 180, 260 o 240, perdón, o 360 días. Pero lo que sucede ahora es de que este tipo de instrumentos, los depósitos a plazo fijo, sobre todo por las modificaciones operadas por efecto de la Ley de Servicios Financieros y la propia normativa en lo concerniente a la recopilación normativa para el mercado de valores, se vio la posibilidad de negociar DPFs en su representación digital, los CDPFs, los certificados de depósito a plazo fijo, que se convierten en instrumentos negociables, sobre todo cuando se los empaqueta a través de procesos de titularización o de conformación de fondos, ¿no? Fondos de inversión constituidos con DPF y que son precisamente los que están dando un rendimiento bastante interesante en los últimos años. Es más, hay estudiantes, hay chicos de la carrera de ingeniería financiera, algunos de ellos ya egresados y titulados, que han comenzado a trabajar con portafolios compuestos exclusivamente con fondos avalados a través de CDPFs, ¿no? Certificados de depósito a plazo fijo, con el objetivo de generar los rendimientos que este instrumento está propiciando en el mercado, ¿no? Es una circunstancia bien interesante la que se ha propiciado en los últimos 2 años en particular. Y luego hacemos referencia directa a los valores resultantes de procesos de titularización. Permítanme un instante, chicos, por favor. Ok, chicos, gracias. En lo concerniente a los valores de titularización, es un tipo de proceso o procedimiento
que se incorpora en nuestro país más o menos a finales de la década del 90, principios del 2000, siendo incluso uno de entre los primeros resultados de estos procesos los que se llevan a cabo con relación a empresas como el ICE Norte, Cobose, Sobose y otras, que identifican un procedimiento dentro de los autorizados en nuestro mercado para acercarnos brevemente a la estructura y condiciones de los mercados de futuros, ¿no? Porque en este caso el proceso de titularización o los valores resultantes de procesos de titularización se fundamentan o se garantizan en la garantía, valga la redundancia, que genera la rentabilidad futura de los patrimonios autónomos constituidos dentro del proceso, dentro del mismo proceso de titularización. Y que esta salvedad de la titularización vaya a servir de resguardo precisamente a través de los patrimonios constituidos para los inversionistas que deciden arriesgar sus capitales por un plazo mínimo de vigencia de unos 7 a 8 años. Por eso es de que se articula mucho más a una lógica de un mercado de futuros y que con los buenos resultados que ha estado propiciando con el paso de los años, ya tenemos cerca a 19 años de ejercicio positivo y de buen resultado con relación a procesos de titularización, que ha hecho que muchas empresas inversionistas y muchas empresas emisoras que requieren recursos dentro del mercado vean a la alternativa de la titularización como una de las más llamativas y rentables. Luego también tenemos los certificados de devolución de depósitos o de devolución impositiva. Estos han decaído terriblemente, ¿no? Porque el Estado primero es un mal pagador, los famosos CDIs están vinculados más a procedimientos tanto tributarios como aduaneros y a diferencia de lo que acontecía en un primer momento cuando los certificados de devolución impositiva podían ser monetizados fácilmente o se alcanzaba una monetización, hoy se pone bastante en entredicho este aspecto por la sencilla razón de que los CDIs o los certificados de devolución de depósitos, generalmente los de carácter tributario impositivo, lo que hacen es otorgarnos crédito, ¿no? El crédito tributario, ¿no? Y para compensaciones en operaciones tributarias o impositivas. Con este crédito fiscal, en realidad lo que tú puedes ir haciendo es descontar ciertas obligaciones tributarias, pero no beneficiarte necesariamente con capitales, ¿no? Razón por la cual la negociación o los volúmenes de negociación de certificados de devolución impositiva ha decaído terriblemente en los últimos 14, 15 años, ¿no? Las últimas experiencias positivas que se han tenido con certificados de devolución impositiva o CDIMS han sido pues de los resultantes del gobierno de Tuto Quiroga y la transición momentánea a Gonzalo Sánchez de Lozada a inicios del 2000, 2001, 2002. Luego también tenemos el hecho de trabajar con títulos valores colateralizados. El día de ayer mencionaba, por ejemplo, que se tiene esa salvedad de algunos instrumentos financieros que pueden ir aparejados a otros instrumentos, a otros complementos del título. No estamos hablando de títulos en sí, sino circunstancias accesorias que pueden serles benéficas. En este caso son los cupones de bonos. Pero aquí un pequeño detalle. El cupón de bono favorece más al emisor, al agente deficitario, que al agente superavitario, que al inversionista, por la sencilla razón de que el cupón de bono permite efectuar amortizaciones de capital que tienen directa relación con el cálculo de intereses, porque los intereses que van generándose en el desarrollo de las operaciones bursátiles se deben a los saldos de capital que todavía tienen que ser honrados o cumplidos en la vigencia de la operación. Entonces, si nosotros vamos descontando el capital, pues también vamos afectando implícitamente a la generación de intereses, ¿no? Es cierto, el inversionista recibe líquido, recibe
casi de manera adelantada parte de su inversión, pero de la misma forma también compromete algunos de los rendimientos que motivaron su operación, razón por la cual un inversionista sensato no se desespera por los cupones de bonos, no se estresa por el hecho de monetizar estos, ni mucho menos en el sentido de que no los llegue a emplear. En última instancia, aunque ha habido periodos de tiempo en los cuales los pagarés han tenido también su nota dominante, se tiene precisamente este tipo de instrumento, el pagaré bursátil, entre los más comunes de los que podemos citar. Obviamente hay muchísimos más que pueden negociarse en una bolsa de valores, pero estos son los que preferentemente se identifican en las operaciones de nuestro mercado. En el caso de los pagarés bursátiles, reciben esta denominación porque son instrumentos que, si bien se estructuran sobre la base de lo determinado en el Código de Comercio, ya luego se incorporan algunos elementos particulares con relación a este tipo de título valor, ¿no? Sobre todo lo que involucra su vigencia y las garantías a las que están sujetos, ¿no? Para el tema de los pagarés bursátiles. Es importante ahondar en el tema de los títulos valores cuando abordamos la comprensión del derecho bursátil y del régimen bursátil, por la sencilla razón de que estos son los instrumentos que permiten la movilización del mercado, razón por la cual reciben la denominación de instrumentos de inversión, ya que a través de los diferentes instrumentos que hemos mencionado, las acciones, cupones, bonos, eventualmente los BOCAS y otros, se van a ofertar diversos productos financieros para fomentar también el desarrollo de transacciones dentro del mercado y el crecimiento de un mercado de valores ordenado, regulado, competitivo y que además sea atrayente para los inversionistas en términos de generación de utilidades o generación de dividendos. Es importante entonces también que nosotros tomemos en cuenta quiénes son los partícipes o los participantes dentro de un mercado de valores y concretamente dentro de lo que es el mercado de valores boliviano. Vamos a dividir además esta participación entre los actores o partícipes públicos y los actores o participantes privados. Acá la predominancia, como también hemos visto en el ámbito del derecho financiero, se da desde el sector privado, ¿no? El sector público se concentra básicamente en el ente de regulación, en este caso la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ASFI, que a diferencia del sector tradicional, del sector de la banca y de las entidades de intermediación financiera tradicional, no vemos una marcada presencia o influencia de parte del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas u otras dependencias de órgano central, cosa que sí difiere respecto a el ámbito del mercado de valores, donde la relación suele ser más técnica, más de orden profesional y vinculada a un ejercicio de regulación que además, dicho sea de paso, desde la vigencia efectiva de la ley 1834 e inclusive antes de la 1834 con la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, así como también en su momento la Comisión Nacional de Valores, no ha presentado muchos sobresaltos, ¿no? Sobre todo en lo que concierne a incumplimientos o eventualmente a operaciones indebidas u operaciones excesivamente riesgosas dentro del mercado, ¿no? Porque si bien podemos señalar de que nuestra bolsa o nuestro mercado de valores es relativamente pequeño, bastante pequeño en realidad en comparación a las bolsas mundiales y relativamente pequeño con relación a mercados regionales, como el caso del IPC peruano, el IPC chileno, o el Merval argentino, o B3 en el Brasil y otras bolsas circundantes, no deja de ser un mercado todavía con mucho potencial y con la posibilidad de un crecimiento alto. Esto se debe además a la presencia de diferentes actores o partícipes dentro del mercado de valores boliviano.
Y entre esos actores existen algunos que denotan una importancia mayor, que sin ellos no se movilizaría en realidad el mercado. Lo interesante de este caso es de que si bien podemos directamente asumir que uno de esos actores principales sería la bolsa de valores, en realidad el actor principal dentro del mercado es la agencia de bolsa, ¿no? Entendiendo que la agencia, es la que permite a través de los diferentes agentes dispuestos y autorizados para las operaciones dentro de la bolsa o en otros recintos, los que permiten la movilización de capitales desde el sector de los inversionistas, los superavitarios, hasta el sector de los emisores, ¿no? El agente deficitario. Ahora, para que estos dos extremos se encuentren, inversionistas y emisores, es imprescindible que se propicien algunas circunstancias. Primero, de parte de los emisores, la determinación del título valor o los títulos valores que vayan a propiciarse o que vayan a ofertarse al mercado. El mecanismo para que estos títulos valores lleguen hasta los inversionistas puede vincularse a las agencias de bolsa, también a las sociedades de titularización. Pero ahí hay una pequeña particularidad. Cuando el mecanismo para lograr llegar al inversionista es una sociedad de titularización o un proceso de titularización, en realidad no tenemos emisores. Acá los agentes deficitarios, cambian de denominación y reciben el nombre de agentes originadores, porque son los que están propiciando que se lleve a cabo un proceso denominado de titularización mediante el origen o la conformación de un patrimonio autónomo que, administrado por la sociedad de titularización, va a permitir que se puedan emitir títulos valores con la garantía precisamente de dicho patrimonio autónomo, ¿no? Con la rentabilidad que genera ese patrimonio autónomo. Entonces, esa pequeña diferencia cuando el deficitario, aquel que requiere los recursos, opta por su ingreso al mercado a través del proceso de titularización y la conformación, además, de un patrimonio autónomo. Permítame un instante, chicos, por favor. Gracias por el periodo de espera, chicos. Ahora, cuando hablamos de participantes del mercado y cuando hacemos alusión a los agentes deficitarios y los agentes superavitarios, sabemos que estos son los que movilizan los capitales o los que movilizan el mercado en sí. Pero para esa movilización, sobre todo una que resulte ser ordenada, una que resulte ser lo más propicia y formal posible, requiere precisamente de la actuación o la actividad desarrollada por las agencias de bolsa. Y dentro de lo que son las agencias de bolsa, los denominados agentes de bolsa.
O sea, el participante institucional es la agencia, pero quien moviliza los capitales, quien comunica, quien logra entablar la relación entre inversionistas y emisores, viene a ser generalmente el agente o los agentes de bolsa, conocidos comúnmente también como los corredores de bolsa. Esto lo pueden hacer en un ámbito extrabursátil, fuera del recinto bursátil, fuera de un recinto especializado, o pueden hacerlo al interior de la bolsa de valores, que en el caso de nuestro país tenemos una sola bolsa, la Bolsa Boliviana de Valores, que lleva a cabo las operaciones todavía denominadas de subasta y mesa de negociación o la suscripción pública de valores por intermedio de la bolsa boliviana, y lo que antes se denominaba las operaciones de ruedo o rueda de bolsa, que ahora recibe la denominación técnica de subasta doble competitiva, ¿no? Sobre la cual vamos a profundizar mucho más sus aspectos cuando estemos revisando precisamente operaciones dentro de la bolsa conforme su reglamentación interna, el reglamento interno de registros y operaciones de la bolsa. Son los agentes, entonces, los que participan de manera activa en las operaciones de rueda de bolsa, en representación de los inversionistas, como también de los emisores, para poder pactar o para poder definir lo necesario para la negociación y movilización de títulos valores, sea que estos fueren resultantes de un mercado primario o un mercado de emisiones o primera colocación, o resultantes de un mercado secundario. El mecanismo que se determinó además para propiciar que esta negociación de títulos valores sea lo más segura posible se ha efectivizado a la fecha gracias a la presencia de la denominada entidad de depósito de valores, una entidad que, como indica su propio nombre, tiene por objeto primordial el que se pueda custodiar de forma física los títulos valores a ser negociados dentro del mercado y en algunos casos proceder a su desmaterialización, ¿no? Su registro digital o su registro informatizado con todas las medidas de seguridad y los resguardos correspondientes para evitar operaciones fraudulentas o por lo menos que vayan a afectar los intereses de los inversionistas en un primer momento, cuando no también de los propios emisores. Fuera de este esquema, también reconocemos que es necesario evaluar el nivel de riesgo o establecer el nivel de riesgo que puede propiciarse dentro de las operaciones de mercado. Y esto se logra a través de la intervención de las denominadas entidades calificadoras de riesgo, que son las que nos permiten contar con un informe, una especie de radiografía de carácter económico-financiera, cuando no también administrativa y legal, de la situación en la que se encuentran los emisores y las emisiones, porque calificamos ambas circunstancias. Los instrumentos que se colocan en el mercado para su movilización y su transacción, así como también a los emisores que se encuentran detrás de dichos instrumentos como garantía de cumplimiento de las obligaciones pactadas frente a los inversionistas. Una labor bastante delicada y sobre todo que entra en un criterio de moral financiera y de riesgo moral también, porque una calificadora de riesgo bien puede reflejar las condiciones reales imperantes en un emisor o sus emisiones, como eventualmente pues, ser relativamente volátil en cuanto a dichas determinaciones y calificaciones y otorgar una calificación que en realidad no corresponde, una calificación que esté alejada de la situación económico-financiera real de una entidad o de una empresa. Como ha acontecido, por ejemplo, a lo largo ya de la historia, con diferentes casos a nivel global y eventualmente también algunos casos a nivel nacional. Por ejemplo, es poco creíble, aunque las calificadoras de riesgo aseguran lo contrario,
pero es poco creíble que BOA y que Entel, por ejemplo, sigan manteniendo una calificación AAA, sobre todo por las últimas circunstancias propiciadas en nuestro país. Y ni siquiera me refiero a el tema del coronavirus, sino también las malas decisiones o la mala administración de empresas públicas, o por lo menos algunas decisiones aisladas y deficientes que se toman en algunas empresas públicas, concretamente mencionadas. Y es llamativo que Moody's, una de las calificadoras de riesgo que opera en nuestro país, le siga otorgando o le haya otorgado todavía a estas dos empresas la calificación más alta, ¿no? La calificación AAA. Ya luego vamos a ahondar bastante al respecto sobre esta situación o sobre esta circunstancia, tratando de comprender también cuál es el procedimiento para la calificación de riesgo y cuál la importancia o relevancia de dicha calificación. No podemos dejar de lado, además, a los denominados vehículos de inversión, así como las sociedades de titularización y las agencias de bolsa permiten el encuentro de emisores respecto a inversionistas, o de que los emisores puedan ofertar sus instrumentos y los inversionistas adquirir estos, los diferentes instrumentos que se colocan en el mercado. También tenemos la circunstancia de los vehículos de inversión, que lo que hacen es captar pequeñas inversiones que no necesariamente serían las requeridas o necesarias para poder acceder a instrumentos de alto rendimiento en el mercado, pero que no limitan la posibilidad de una participación mayor. Por ejemplo, para que se entienda de lo que estoy refiriéndonos. Algunos de ustedes en este momento, pero así en este momento, sin entrar en un plano de simulación, pudiera disponer de unos 90 a unos $250,000, pero así de inmediato. Claro, Doc, ¿cómo no? Ok, vamos, Alexia, ¿qué vamos a comprar? ¿Qué quiere comprar, doctor? Usted diga. He estado viendo buenas cotizaciones de algunos instrumentos de titularización. Te voy a pasar el dato, Gracias, Doc. con todo gusto. Como ven, más allá de la broma, el hecho de que no siempre contamos con los capitales suficientes como para hacer una inversión de alto, ni siquiera es de alto rango, porque, ojo, una inversión de 90,000 a $250,000 en el mercado de valores es una inversión pequeña. Las inversiones en el mercado de valores más o menos oscilan promedio, cuando estamos hablando de inversiones ya de empresas, en un rango de unos 300 a $500,000 y eventualmente hasta casi $1,000,000, que por si acaso son movimientos relativamente pequeños para nuestro mercado, a pesar de que tenemos un mercado todavía incipiente, en construcción, pero de alguna manera competitivo. Pero eso no inhibe el hecho de que toda persona interesada en generar rendimientos dentro del mercado de valores pueda hacerlo de manera propicia a través de los denominados vehículos de inversión. Y un vehículo de inversión en nuestro país es precisamente un fondo de inversión administrado por las sociedades administradoras. Lo más probable es de que ustedes en algún momento han escuchado hablar o les han ofertado inclusive rendimientos y operaciones que pueden efectivizarse a través de su participación o la compra de cuotas en fondos de inversión administrados por las denominadas SAFIs, las sociedades administradoras de fondos de inversión. Esto permite, por ejemplo, que toda persona interesada o toda persona que tenga el legítimo interés de generar algún tipo de rendimiento o algún beneficio a través del mercado de valores pueda hacerlo con inversiones básicas, que inclusive le permitirían a un inversionista pequeño ingresar al mercado con $100 y que de todas formas pueda generar algún tipo de rendimiento. Claro, su rendimiento va a ser marginal, su rendimiento va a ser pequeño, pero en todo caso, este rendimiento de $100 va a llegar a ser todavía llamativo porque en algunas circunstancias te va a ofrecer una tasa de interés
más alta o una tasa de interés más adecuada a la que evidenciamos, por ejemplo, en operaciones de caja de ahorro o de algunos otros productos financieros de los cuales disponemos dentro del mercado tradicional. Por ese motivo, las sociedades administradoras de fondos de inversión buscan incrementar su participación, incrementar la presencia de partícipes y tenedores de cuotas de fondos, porque con ello también se conforma un pozo mucho más grande. Suponiendo el ejemplo, ¿no? Nosotros en este momento somos 15 en el curso y si cada uno de nosotros aportaría unos $10,000 y estaríamos hablando de unos $150,000 disponibles. Y que con ello podríamos realizar operaciones un tanto más llamativas dentro del mercado, a diferencia de que pues hagamos o realicemos alguna operación intentando comprar nosotros directamente, lo que limita en gran medida la posibilidad de adquirir buenos instrumentos o instrumentos realmente rentables. Entonces, la lógica de los fondos de inversión y las sociedades administradoras de fondos de inversión es de que estos nos permiten, de una u otra manera, acceder a instrumentos que generan una rentabilidad apropiada, compartiendo la obligación del manejo de capitales con la sociedad administradora, con la SAFI, y obviamente pagándole una comisión por dicha administración. Entonces se convierte en otro mecanismo para que toda persona interesada, por más de que no cuente con los capitales suficientes para participar de forma directa, indirectamente llegue a ser partícipe del mercado. Y obviamente que todo esto requiere un control contable, y ahí es donde entran los auditores externos que verifican las operaciones llevadas a cabo por las agencias de bolsa, las sociedades de titularización, las sociedades administradoras, las AFIs, los propios emisores, las calificadoras de riesgo, la misma bolsa e inclusive la entidad de depósito de valores en lo que concierne a la etapa de compensación y liquidación que se lleva a cabo en dicha entidad, ¿no? Con los instrumentos que administra o los instrumentos que se depositan o resguardan ante la EDB. Todo ello bajo el criterio de una serie de exigencias que se encuentran plasmadas por la recopilación normativa, que sabemos es una responsabilidad directa de la autoridad de supervisión del sistema financiero, donde se describen, por ejemplo, qué operaciones se pueden llevar a cabo, cuáles son las condiciones para que éstas se efectivicen, cuáles son los requisitos de validez y otros aspectos que resulten ser pues, requeridos o necesarios para la movilización de nuestro mercado, ¿no? Para que nuestro mercado pueda desarrollarse con total normalidad y que generemos las utilidades y beneficios que se buscan como inversionistas y también desde el enfoque de los emisores u originadores, dependiendo del proceso, obtengan los recursos correspondientes. En este punto precisamente es donde casi siempre en las clases presenciales optamos por una pregunta, ¿no? de lo que involucra el mercado de valores. Porque básicamente en esta materia, junto con otras, obviamente, que pueden profundizar los conocimientos, sobre todo desde el enfoque de ingeniería financiera, es que ustedes adquieren la información o el dato correspondiente para poder acceder a grandes capitales dentro del mercado. Porque, por ejemplo, si en este momento ustedes con un ingreso X o sin muchos ingresos, pero sobre todo con la edad que tienen, solicitan a una entidad financiera la colocación de algún tipo de crédito, lo más probable es de que la respuesta sea negativa o máximo, un escenario extremadamente positivo, pueden acceder a montos que no van a sobrepasar de los 10,000, exagerando $15,000. Mientras que en un mercado de valores, sabiendo manejarte y teniendo el resguardo y el respaldo correspondiente, inclusive a la edad de 21, 22 o 23 años,
podrías acceder mínimamente o con cierta facilidad, tampoco es tan sencillo, pero podrías acceder a montos cercanos a los 250,000 o 300,000 dólares, siempre y cuando cuentes con los niveles de garantía correspondientes. Y aquí estamos hablando de una garantía a futuro. El mecanismo o el medio para poder acceder a esta circunstancia es la que evidenciamos a través de los denominados procesos de titularización. Tómenle mucha atención a este factor, a este aspecto, porque en gran medida, si ustedes tienen los resguardos correspondientes, ya sea de carácter patrimonial, no tanto como bienes muebles, sino activos, activos que además generen renta, por eso no solo muebles e inmuebles, sino aquellos que puedan generar rentabilidad futura, pues sí pueden acceder a grandes capitales en el mercado, a pesar de que no cuenten todavía con historial crediticio o que no cuenten con una suerte de trayectoria de por lo menos unos 5 años de operaciones financieras, ¿no? Algo que vamos a profundizar bastante cuando estemos en el tema de sociedades de titularización y procesos de titularización. Bajo esa lógica, surgen algunas preguntas. ¿Quiénes pueden llegar a obtener financiamiento entonces a través de un mercado de valores? La respuesta categórica que recibíamos a esta pregunta desde mediados de los 70 del siglo pasado hasta casi finales de los 90 también del siglo pasado, es de que esto se encontraba circunscrito, la posibilidad de obtener recursos y financiamiento a través del mercado para las denominadas sociedades de acciones, las sociedades anónimas, mediante la emisión de acciones que son colocadas en el mercado o que podrían ser colocadas en el mercado con el objetivo de alcanzar rendimientos. Situación que, como les digo, era relativamente correcta porque todavía nos regíamos por las disposiciones establecidas en el Código de Comercio, bajo el entendido de que las operaciones de mercado, del mercado de valores, que se regulaba antes por el libro segundo del Código de Comercio, no solo en lo concerniente a la determinación de los títulos, valores negociables en nuestro mercado, sino también las condiciones en las cuales podía propiciarse dicha negociación bajo las reglas previstas por la Comisión Nacional de Valores, la entidad que fue determinada mediante el Código de Comercio como responsable de la regulación normativa y de la supervisión y fiscalización de dichas labores. Que si bien se plasmaban ya a finales del 75, inicios del 76 del siglo pasado, como una alternativa comercial financiera dentro de nuestro país para captar recursos o generar recursos, no se pudo materializar de forma concreta y específica porque si bien desde el 76 ya era posible conformar un mercado de valores o una bolsa de valores, esta no se materializó sino hasta principios de los 90. Si bien la Bolsa Boliviana de Valores fue fundada en 1979, no pudo iniciar sus operaciones, no pudo comenzar a recibir las operaciones y negociaciones con títulos valores, sobre todo de sociedades anónimas en un principio, porque ese mismo año tuvimos varios descalabros, varios problemas de orden político propiciados por golpes de Estado, pues escaramuzas, incluso estuvo la circunstancia de Natush Bush con el tema de las tanquetas mientras se llevaba a cabo la asamblea de la OEA en el ex Radisson, lo que es hoy el Plaza Real en la ciudad de La Paz, donde se estaba efectuando precisamente la reunión de la OEA, la asamblea de la OEA, y que tuvieron que ser además eh, auxiliados o acompañados por servicios de emergencia los diplomáticos para que puedan abandonar el país, ¿no? Y que a partir de ese momento nos hemos visto envueltos en diferentes trances
de gobiernos de facto, gobiernos totalitarios, dictaduras. Luego tuvimos la terrible dictadura de García Meza, que golpea a Lydia Gayler. De la misma forma, luego tuvimos el retorno a la democracia, pero las diferentes vicisitudes económico-financieras que se produjeron durante 1982 y 1985, hasta que se emite el Decreto Supremo 21060, que de una u otra forma pretende reestructurar todo el andamiaje económico-financiero del Estado. Mientras eso acontecía, pues la intención de propiciar un mercado de valores competitivo, un mercado de valores regulado, ordenado y además continuo, se puso pues todavía en suspenso hasta el retorno a una estabilidad financiera que se buscó o se pretendía con el Decreto Supremo 21060 y las reformas de primera y segunda generación, razón por la cual las primeras operaciones formales y además rentables dentro del mercado de valores boliviano se fueron propiciando recién a inicios de los 90, ¿no? Entre 1990 y 1994, y tuvieron un incremento significativo gracias a la política de capitalización y de privatización, ya que las empresas públicas o las antiguas empresas públicas optaron por los mecanismos de capitalización mediante la colocación de acciones o la participación privada en las acciones de las empresas públicas, que, contrario a lo que se señala comúnmente por el vulgo, no fue el movimiento nacionalista revolucionario el que liberó por completo las acciones de las empresas, porque en un primer momento la ley de capitalización tenía un freno o candado en el sentido de que el Estado siempre tenía que ser el accionista mayoritario. Por lo tanto, comprendía ese mínimo del 50% más uno. Circunstancia que en todo caso, pues se tenía todavía como referencia para las operaciones o para las circunstancias que se propician en el ámbito de la capitalización. Permítame un instante, chicos, por favor.
Gracias, chicos, por el tiempo de espera. Como les decía, en el caso de la ley de capitalización, tuvo por objeto el hecho de que las empresas públicas puedan obtener recursos, de ahí su nombre, que se capitalicen para el desarrollo de sus actividades mediante la colocación o venta de las acciones, pero que esas acciones no vayan a comprometer la toma de decisiones por parte del Estado, bajo la sencilla razón o premisa de que las acciones, siempre tendrían que estar por lo menos en un 50% más uno a favor del Estado boliviano y no... No, no es. Es que está desenchufado, hermano. Pero es que no. Es por eso. ¿Cómo es esto? En ese sentido, la determinación adoptada por la ley de capitalización tenía este pequeño mecanismo de protección o seguridad respecto a las empresas estatales. Fue en el gobierno de Banzer, después del gobierno de Sánchez de Lozada, en el que se liberó esta circunstancia y se incrementó la determinación en lo que concierne a la venta o comercialización de las acciones. Ahora, lo llamativo en este caso, ya sea de la decisión del gobierno de Sánchez de Lozada o la decisión de Banzer, es de que esa operación, la colocación de acciones y su venta a inversionistas privados, nacionales y extranjeros, se propició a través del recinto bursátil. Y en este caso, llama la atención, o es una de las anécdotas de nuestro mercado, que poco antes de esta determinación adoptada en entre 1993 y 1994, habían cerrado, habían quebrado inclusive, los recintos bursátiles de Santa Cruz y el recinto bursátil de Cochabamba, ya que en aquel entonces, 1992, 1993, todavía se tenían 3 recintos bursátiles en nuestro país. El recinto en La Paz, que es el que queda todavía, el recinto bursátil de Cochabamba, que se encontraba en la calle Sucre, a media cuadra de la plaza principal, donde hoy tiene sus dependencias el BDP y el BCP, al frente de lo que es la alcaldía, el pasaje de la alcaldía. Y el recinto bursátil en Santa Cruz, o la Bolsa de Valores de Santa Cruz, que había cerrado casi un año antes a que se lleve a cabo esta operación de la ley de capitalización. En el caso concreto, además del el recinto bursátil de Cochabamba, terminó anunciando su quiebra básicamente unas 2 semanas antes de la promulgación de la ley de capitalización, y que en gran medida involucró algunas circunstancias negativas, ¿no? En ese sentido, pues es llamativo, todavía hoy los que eran los funcionarios o ejecutivos de la bolsa se recriminan ese aspecto, porque en gran medida se tiene esta salvedad de que si no se hubiera propiciado de esta forma, en la mayor parte de las negociaciones y las transacciones efectuadas por el mercado de valores, en La Paz, o la Bolsa Boliviana de Valores, se hubieran propiciado en el recinto bursátil de Cochabamba, ¿no? Y que con ello pues nos hubiéramos catapultado como la entidad de valores o la bolsa de valores del país, con los rendimientos que ello implica, y que en gran medida pues se tenga una salvedad propicia. Ya con las transformaciones operadas por efecto de la ley de capitalización y normas posteriores emanadas durante los gobiernos de Banzer y eventualmente el primer periodo del gobierno de Sánchez de Lozada, se fue incrementando la posibilidad de obtención de recursos a través de otras herramientas u otros mecanismos de negociación que
se fueron propiciando. En este sentido, se tuvieron, por ejemplo, el incremento de las operaciones a través de valores crediticios, permitiendo que las sociedades de responsabilidad limitada, las cooperativas y las mutuales, hoy denominadas entidades financieras de vivienda, puedan negociar este tipo de instrumentos y que con ello accedan a la posibilidad de negociaciones dentro del mercado y que se puedan captar recursos por esa vía, ya que antes no tenían habilitado este mecanismo, que estaba solo circunscrito a las sociedades anónimas, ¿no? Que también pueden emitir los bonos. De esta manera se da un incremento del volumen de operaciones dentro de nuestro mercado, con el propósito de que se amplíe también la movilización de capitales en el mismo. De esta forma, a través de los procesos de emisión de títulos valores de contenido crediticio, es de que se inicia una nueva lógica o una nueva circunstancia dentro del esquema de negociación bursátil en nuestro país y que en gran medida pues permite o ha permitido el hecho de que se tenga un volumen mayor o una circunstancia mayor de participación de las diferentes empresas, de las diferentes sociedades comerciales y que poco a poco se vaya acrecentando las operaciones de nuestro mercado. Todavía circunscrito obviamente a el aspecto de que es un mercado pequeño, concentrado en la ciudad de La Paz, ya que en gran medida todavía eso es algo que no se ha podido profundizar, no se extiende de la forma propicia en los otros mercados o en las otras plazas con relación a las diferentes operaciones o servicios que pueden propiciarse en el mercado de valores. Ya a partir de las reformas operadas en 1999 y que comenzaron a efectivizarse a inicios del 2000 y se concretizaron de manera específica en el 2001, tenemos también al proceso de titularización, que permite que cualquier persona, cualquier individuo que tenga el legítimo interés de participar en el mercado de valores, pueda hacerlo a través del proceso de titularización. Obviamente, sujeto a las condiciones, sujeto a las circunstancias que denota este tipo de operación, ¿no? Para los niveles de garantía, los mecanismos de cobertura y otras circunstancias similares u otras circunstancias específicas que vayan a propiciarse dentro de la regulación, en este caso a través de las denominadas normas prudenciales para titularización, las que vamos a profundizar mucho más en el desarrollo de nuestro tema de titularización. Ahora, ¿por qué apostar a un mercado de valores? ¿Por qué Bolivia decide pues, apostar a este tipo de operaciones? ¿Por qué comenzamos a regularlas a mediados de la década del 70, entre 1975 y 1976, con la Comisión Nacional de Valores y también con la apuesta que se hace en la década del 90 con el tema de la capitalización y de manera posterior ya las operaciones de carácter privado, ya no solo las operaciones públicas? Sobre todo porque identificamos una serie de ventajas dentro del mercado. Primero, un costo financiero competitivo, ¿no? Porque el poder acceder a un mercado de valores parte de una premisa fundamental. No existiría el mercado si no existiría déficit. Si es que no tuviéramos agentes que se encuentran en déficit de recursos o que no quieren comprometer sus reservas de liquidez para desarrollar proyectos, programas u otros en los cuales se ven beneficiados y que por tal motivo recurren, por ejemplo, a los volúmenes de financiamiento a través de terceros, ¿no? Que sí están ligados a una intención de generar rendimientos, ¿no? Y generar, obviamente, algunas salvedades en lo que concierne a los beneficios que puede otorgar
un mercado de valores, a diferencia de lo que acontece en el mercado tradicional. De la misma forma, tenemos también la satisfacción de las necesidades de financiamiento a corto, mediano y largo plazo, entendiendo que el mercado de valores puede estructurarse en estos tres ámbitos de acuerdo a la duración de los instrumentos que vayan a ser colocados y que en relación a dichos instrumentos podamos tener el beneficio que la empresa requiere, nuevamente, a corto, a mediano y a largo plazo, donde se puede diversificar las diferentes circunstancias en las cuales se efectiviza una lógica de financiación o una lógica de intermediación de carácter del mercado de valores al interior de nuestro mercado. También el hecho de que el mercado de valores permite manejar de forma propicia los ciclos de liquidez e iliquidez que se van a identificar dentro de las operaciones de mercado o dentro de las operaciones en nuestro país, en lo concerniente a las empresas públicas. En este sentido, los ciclos de liquidez e iliquidez responden sobre todo a las determinaciones que adopten las empresas de arriesgar sus propias reservas o tenerlas como resguardo y a la vez garantía de operaciones que llevan a cabo en el mercado. ¿Esto qué denota? Que muchas veces las operaciones en el mercado de valores se propician no porque sean agentes totalmente deficitarios, que no tienen recursos, porque si fuera así, obviamente el inversionista no apostaría por dichos emprendimientos, a menos que realmente sean emprendimientos que se denoten bastante rentables, ¿no? Y que por lo menos la experiencia pasada los haya catalogado como tal. Sino que en algunos casos el agente que coloca o que emite instrumentos para la negociación en el mercado, lo que hace es procurar ampliar su gestión de riesgo, la gestión administrativa del riesgo, con la presencia de inversionistas externos o inversionistas ajenos a la empresa, pero porque valoran que el proyecto, el programa o el destino de los recursos que se van a emplear resulta ser el más adecuado o el que efectivamente puede llegar a generar un beneficio o utilidad propicia, razón por la cual le permite manejar sus propios ciclos de liquidez, ¿no? Para no comprometer sus reservas de efectivo y eventualmente también atender algunos momentos en los cuales su liquidez no es suficiente. Esto a su vez denota también que la participación en un mercado de valores respecto a una empresa denota un mejoramiento de su imagen, porque no cualquier empresa es emisora. Para que podamos estar listados en operaciones dentro de la Bolsa Boliviana de Valores, por ejemplo, tenemos que acreditar un mínimo de 5 años de experiencia crediticia o financiera y que además esos 5 años hayan sido provechosos o hayan sido productivos y que en gran medida han demostrado que nosotros tenemos un buen rendimiento dentro de nuestro rubro, dentro del mercado en sí u otras circunstancias análogas. Razón por la cual el hecho de que accedamos a un mercado de valores competitivo, ordenado y a la vez regulado, también tiene su beneficio en términos de imagen corporativa y valoración por parte del mercado, por lo menos una valoración desde el enfoque económico-financiero. De la misma forma, la posibilidad de acceder a montos importantes de financiamiento, ya que, como les decía hace un instante, los volúmenes de financiamiento o los montos que generalmente se manejan dentro de una bolsa de valores, incluida la nuestra, que es relativamente pequeña, en comparación obviamente a otras bolsas más, con flujos más elevados, aún así denota la movilización de grandes capitales, ¿no? Aquí una pequeña anécdota al respecto, ¿no? La ocasión cuando me encontraba trabajando en México con con el recinto bursátil mexicano, tuve oportunidad de ver algunas operaciones porque me encontraba en el departamento legal para monitoreo y seguimiento de este tipo de operaciones, aparte de mi capacitación y formación. Y me tocó ver una operación en la cual se estaban colocando al mercado cerca a 1 millón de instrumentos, eran instrumentos de deuda, cada uno valuado en $1,000. Entonces ya se imaginan el monto que se estaba
colocando o el monto que se estaba persiguiendo en el IPC mexicano. Y yo la verdad me quedé asombrado, ¿no? De la cantidad de capital que se estaba movilizando ese día con una empresa relativamente grande, mediana diría yo, no era de las más grandes en México, pero propició una histeria colectiva por adquirir sus instrumentos. Al parecer estaban muy bien catalogados y calificados, lo que permitió que en el lapso de 3 meses y medio, casi 4 meses, se vendan todos los instrumentos. Fue una operación de éxito. Y además era una colocación OPM, orden por lo mejor. Eso significa que si yo coloco un instrumento, mi bono, con un valor nominal de $1,000, no abro la negociación a menos que alguien ofrezca un monto mayor a esos $1,000. Eso significa una operación o puja OPM, ¿no? Que se va a aperturar la puja o se va a propiciar la subasta en el momento en el que cualquiera de los interesados dentro del mercado ofrezca un monto superior, ¿no? Y comúnmente cuando ocurre esto en las pujas son incrementos graduales, ¿no? De centavos de dólar o $1, exagerando $2. Pero en el caso de esta negociación me llamó la atención, y los amigos que ya llevaban algunos años allá me comentaban de que esto se suele dar con relativa frecuencia, porque es un recinto bastante grande, el recinto bursátil mexicano, y con flujos también altos, pues se produjeron incrementos de $5 a $10 por cada puja, ¿no? Y terminó pues valorándose los bonos que nominalmente valían $1,000, terminaron adquiriéndose a razón de casi 1,300 y pico dólares, ¿no? Con un incremento adicional de lo que inicialmente la empresa buscaba obtener en el mercado, ¿no? Que esa es también otra de las particularidades de este tipo de operaciones. Una de las ventajas, además, de nuestro mercado de valores, en base a la normativa vigente, concretamente la ley 1834, algo que ha generado que se rasguen las vestiduras muchos senadores del masismo o del MAS en nuestro país, es que las operaciones del mercado de valores están exentas de obligaciones tributarias. No pagamos IVA, no pagamos IT, no pagamos IUE, no pagamos ITF. En suma, no pagamos ningún tipo de impuesto o carga tributaria a los rendimientos que se generan dentro del mercado de valores boliviano. Esto como mecanismo de fomento para el desarrollo de estas operaciones y que se vean favorecidas con dicha determinación o liberalidad asumida por el Estado boliviano. ¿Por qué mencionaba que los senadores del MAS se rasgaban las vestiduras respecto a esta determinación? Porque hace ya algún tiempo, cuando se propició la venta de acciones de Soboce, la empresa de Samuel Doria Medina, pues no hubo ningún tipo de pago de impuestos a favor del Estado boliviano. Y esto por la propia determinación de la ley 1834 y los mecanismos de fomento para operaciones o actividades de carácter financiero, ¿no? O de orden bursátil. Y no entendían aquello los partícipes del Senado o los senadores, entendiendo que esta era una jugada o que se había favorecido indebidamente a Samuel Doria Medina, cosa que es un absurdo, porque en realidad lo que ha ocurrido es someterse al mandato de la norma. La norma es clara, no estamos alcanzados por ningún tipo de obligación de carácter tributaria o impositiva en el caso de las operaciones de corte bursátil en nuestro país, ¿no? Las que se llevan a cabo en recintos bursátiles especializados, concretamente la Bolsa Boliviana de Valores. Y cuando son operaciones extrabursátiles, con mayor razón, porque estas incluso a veces ni siquiera se registran ante el RMB, el registro público de las operaciones de este tipo. Otro de los aspectos ventajosos que podemos reconocer en el mercado es su disciplina. Es llamativo precisamente que desde el origen y desde el desarrollo de la mayor parte de las operaciones bursátiles en nuestro país han sido muy, pero muy pocas las incidencias negativas
que se han podido propiciar en el mercado. La gran mayoría han sido pues incumplimientos de forma. Y esto se debe a que este mercado se encuentra doblemente regulado. O sea, tenemos una regulación pública y a la vez una regulación privada. Fuera de la recopilación normativa de parte de ASFI o del Estado, si quieren, representado por ASFI, contamos también con reglamentación privada de la propia Bolsa Boliviana de Valores, la entidad de depósito de valores, las agencias de bolsa, las sociedades administradoras, las empresas de calificación o entidades calificadoras de riesgo, la misma sociedad de titularización y otras. Se ha determinado que sea de esta forma porque con ello logramos que exista una suerte de desarrollo propicio de las labores del mercado y la regulación de dichas operaciones. En el sentido de que se busca sobre todo proteger a los agentes dentro del mercado y a uno de los agentes en particular, a los inversionistas. Porque si no protegemos a los inversionistas en nuestro mercado, pues no vamos a tener movilización de capitales. Y sin movilización de capitales o flujos en particular, el mercado se va a estancar. Porque es cierto, siempre vamos a tener agentes deficitarios, o sea, siempre vamos a tener empresas o personas que requieren la vinculación a un mercado de valores y al desarrollo de sus operaciones, pero si no tenemos la correspondiente oferta de capitales, esa demanda va a caer en una circunstancia vacía, razón por la cual es imprescindible de parte del mercado de valores boliviano el proteger sobre todo a los partícipes desde el punto de la inversión o de los inversores. En ese sentido, entonces, la salvedad de poder contar con las diferentes formas de regulación, tanto pública como privada, se pone muy de manifiesto en el desarrollo de las operaciones de nuestro mercado, lo que lo convierte sobre todo en un mercado altamente disciplinado. Y esa disciplina de mercado se logra a través de las siguientes condiciones. Incluso por encima del propio marco regulatorio, aunque básicamente el principio de transparencia es en esencia el resultado de un marco regulatorio tanto público como privado, pero el propio mercado, no solamente en Bolivia, sino en el mundo, se manifiesta bajo ese criterio, de que lo primordial o la condición básica y elemental para que todo mercado de valores funcione es la transparencia de la información, donde se vaya a transparentar, por ejemplo, a beneficio de los inversionistas, la situación económica financiera de los emisores, la situación económica financiera de quienes movilizan los capitales o permiten la movilización de capitales dentro del mercado, sobre todo para evitar estar vinculados a hechos de financiación de actividades ilícitas o actividades que resultan ser contrarias a la norma. Que también el propósito de la emisión o el destino de los capitales colectados o los capitales generados dentro del mercado sea el que evidentemente se ha declarado o se ha determinado, ¿no? Que le des el uso para el cual señalaste estabas capturando dichos recursos. También las condiciones de la colocación, que las condiciones sean transparentes y no cambien de un inversionista a otro inversionista, por más de que exista una diferencia marcada respecto a los volúmenes de información, de inversión, ¿no? Porque en este caso el tratamiento que se da a los inversionistas es indistinto a si adquiere un solo instrumento o si adquiere la mayor parte del paquete de instrumentos que se colocan en el mercado, ¿no? Por eso las condiciones de colocación son uniformes y a la vez también transparentes. Y el flujo constante de información. Si bien en el régimen financiero vemos que ASFI, por ejemplo, está permanentemente en contacto y verificando el volumen de datos y volumen de información que se moviliza dentro del mercado,
En el ámbito del mercado de valores, dicha circunstancia y comunicación no solo se propicia por el regulador, sino también por las otras entidades participantes. La Bolsa Boliviana de Valores lleva un registro de todas las operaciones realizadas en su recinto de negociación y en los otros mecanismos habilitados. Las agencias de bolsa también llevan un registro de todo el volumen de información relacionada a procesos de inversión con la colocación de instrumentos financieros y su adquisición. La EDB, en lo propio, a través del proceso de compensación y liquidación. Las calificadoras de riesgo van a ir recalificando las operaciones a medida que se van cumpliendo los plazos previstos en ellas, ¿no? De manera periódica y permanente. Por lo tanto, el flujo de información resulta ser un elemento categórico dentro de nuestro mercado, que se exacerba bastante, sobre todo cuando tenemos la comisión o cuando tenemos el reconocimiento de hechos que pudieran ser de vital importancia para la toma de decisiones respecto a el inversionista, ¿no? Que si no tiene conocimiento de algunas circunstancias o condiciones que se propician dentro de las empresas emisoras o dentro de la propia emisión, pues no mantendrían su participación o titularidad sobre los instrumentos adquiridos. Razón por la cual reviste esa necesidad de un flujo constante y continuo de información para favorecer a la toma de decisiones correspondiente. Y esto se logra, todas estas condiciones descritas, a través de un marco regulatorio propicio, un marco regulatorio que sea coherente con los criterios de supervisión y fiscalización que vayan a ser efectivizados por parte del ente de regulación o por parte de ASFI, en el caso concreto de nuestro país. Para que esto sea efectivo, se vio la necesidad de contar con un registro público claro, coherente y oportuno. Es así que por disposición de la Ley 1834, la Ley del Mercado de Valores, concretamente el artículo 11, se crea el Registro del Mercado de Valores, el RMB, con el objetivo de que uno sea administrado por el ente de regulación, en aquel entonces la Superintendencia de Valores, que luego cambia a la denominación de SPVS, Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, y que ahora sería la Dirección de Supervisión de Valores dentro de lo que es ASFI, ¿no? Dentro de la estructura de fiscalización y supervisión de ASFI. El objeto de este registro, el RMB, es el que se pueda inscribir valores de oferta pública, también inscribir a los intermediarios, los que permiten la movilización de las operaciones bursátiles, agencias de bolsa, agentes de bolsa, corredores, asesores de inversión, promotores de inversión, el personal de la bolsa de valores, concretamente el director de operaciones, junto con sus auxiliares y otros que de una u otra manera facilitan, promueven o alientan el desarrollo de operaciones dentro del mercado y que proporcionen además información libre de consulta y certificación al público en general. Nosotros podemos acceder a una serie de datos que componen el RMB y que nos permiten transparentar gran parte de la información de las empresas participantes en el mercado de valores boliviano. Sin ir lejos, aquí recapitulando nuevamente derecho comercial, les hago la consulta directa. ¿Qué es lo anónimo en la sociedad anónima? Cuando obviamente nos referimos a este tipo de sociedad, sabemos que está relacionada o vinculada, si quieren, a un manejo de capitales, ¿no? Y dentro de esa estructura se adopta una determinación en cuanto a su capital. Pero ¿qué es lo anónimo? ¿Qué denota lo anónimo dentro de la sociedad anónima? Doctor, perdón, se le ha cortado un minutito más o menos No te preocupes, el audio. Carla. Pierde cuidado. Sí, vi que me salió el mensaje de conexión inestable. Creo que las condiciones climáticas aquí en Cochabamba están haciendo estragos con las conexiones.
Eh, Les decía, escuchamos respecto a las sociedades comerciales que la sociedad anónima tiene cierta particularidad en el manejo de su capital. Y eso nos lleva precisamente a la determinación o denominación de su criterio, ¿no? Lo anónimo. Pero, ¿qué es lo anónimo? ¿Qué es lo que llega a ser realmente anónimo respecto a una sociedad de esta naturaleza? Adelante, Tamara. Disculpe, doctor, estoy bastante indecisa con la pregunta como tal. Porque yo tenía entendido que era justamente este tema de la participación la que termina siendo anónima, o sea, uno mete la Exacto. plata y no se, el resto de las personas como que no se tiene que enterar quién ha metido la plata, solo que hay Muy plata, bien, ¿no? muy bien. Inclusive, a ver, si hacemos este ejercicio rápido, ¿no? Le pedimos a Anita, por ejemplo, que se vaya a Fundempresa mañana y nos saque el listado de los 5 accionistas principales de las 10 empresas más grandes o de las 10 sociedades anónimas más grandes que operan aquí en Cochabamba. ¿Tú crees, Anita, que en Fundempresa te van a dar esa información? Porque es un registro público. Fundempresa administra un registro público. ¿Qué nos dices, Anita? ¿Te darían esa información o no te darían esa información? Le vamos a trasladar la misma pregunta a Natalia, Natalia Raya. Doctor, ¿me puede volver a repetir la pregunta, por favor? Claro que sí, con todo gusto. Si tú vas mañana a Fundempresa y les dices, señores de Fundempresa, quiero que me den el listado de los 5 accionistas principales y cuánto han aportado estos accionistas principales en las 10 empresas más grandes que tienen registradas acá en Fundempresa. ¿Tú crees que te otorgan ese dato? Yo creo que no, al menos que tenga un poder o algo así de que me puedan dar esos datos, porque creo que es un dato muy propio de la empresa, digamos, como para estar divulgando a cualquier persona. Se constituye, por lo tanto, en un dato confidencial, ¿no? Que se encuentra dentro de una reserva de información que, por más de que se trate de un registro público, como es el caso del registro de comercial administrado por Fundempresa, pues no tendría por qué accederse por terceras personas a menos que acrediten legitimación activa. Y lo que mencionas es interesante, ¿no? Si tuvieras un poder, probablemente que sí, pero tendrías que tener un poder de cada uno de esos accionistas. Y si tú ya sabes que son accionistas porque te están delegando esa facultad, también en teoría tendrías que saber eh, cuál ha sido su aporte y cuál es su participación en las diferentes empresas en las que gravitan, ¿no? Entonces, no resulta lógico tampoco aquello, ¿no? Porque ya tendrías la información, a menos que se trate de una suerte de una orden judicial o, si quieren, un requerimiento en el cual se vea obligada Fundempresa a revelar esta información, que de entrada asumimos es confidencial o estaría dentro del criterio de un tipo de reserva. ¿Qué es lo que sucede, sin embargo, con el mercado de valores y con la administración que se lleva a cabo por parte de ASFI? ¿No? Porque ASFI es la responsable actualmente de la administración de este registro y que, según la propia ley del mercado de valores, debe ser un registro público, transparente y que además favorezca el desarrollo y el flujo, perdón, de información al interior del mercado. Entonces, eso nos lleva, pues, eventualmente a algunas consideraciones en particular con relación
a lo que denota sobre todo el reglamento en sí. Bajo la premisa de que no solamente podemos acceder, por ejemplo, a conocer quiénes son partícipes del mercado, sino inclusive a acceder datos específicos de dichos participantes. Voy a ingresar precisamente a la página de ASFI y dentro de la página de ASFI nos encontramos en el apartado del registro del mercado de valores, donde se encuentran listadas todas las empresas reguladas. Eso significa los que participan de forma activa en el mercado. Agencias de bolsa, bolsa de valores, calificadoras de riesgo y, ojo, los propios emisores. O sea, las empresas que colocan instrumentos para su negociación dentro del mercado de valores. Por ejemplo, de este listado que estamos viendo, voy a bajar un poquito para que se vea mejor. Ahora sí. De este listado que estamos viendo en este momento, ¿cuál les gustaría ver? Porque acá vamos a poder acceder a una tarjeta de registro donde podemos saber quiénes son los accionistas principales del Banco Visa o de Visa Leasing o de la compañía de seguros y reaseguros Fortaleza, o podemos ver la composición de Ende de Oruro, que es una subsidiaria de la corporativa Ende. Podemos ver también quiénes son parte de Import-Export Las Lomas, la Vitalicia, la Papelera y tantas otras empresas que actualmente son emisores dentro del mercado. ¿De cuál les gustaría ver su composición? Accionaria, ¿no? Porque son sociedades anónimas. En algunos casos, anónimas mixtas, inclusive. ¿Dónde tiene acciones, doctor? Buena pregunta. No tengo participación de acciones en Bolivia. No participo en ninguna empresa boliviana. Sí tengo acciones compradas, pero mis acciones son de empresas fuera de Bolivia, ¿no? Y mi inversión o la inversión que he hecho hace unos 4 meses ha sido en la empresa competidora de Zoom, la que maneja Jitsi, y me está dando buenos resultados. De la misma forma también logré comprar nuevamente acciones de Google porque con el uso de Classroom se ha incrementado nuevamente mi participación y rendimientos en realidad de las acciones de Google. Estoy tentado a comprar acciones de Tesla, estoy en eso. Si me animo o no me animo a comprar. Y hace poco, hace un mes, he comprado acciones de una empresa de desarrollo de software, que es la que está trabajando precisamente en mecanismos de seguridad a favor de Windows, porque hace un mes, debe ser, no, menos. La compra ha sido hace unas 3 semanas. Sí, 3 semanas. Hace un mes se ha propiciado un hecho bien llamativo. La plataforma de Office 365 ha sido atacada, la plataforma de Windows a nivel de Office en realidad, a nivel global. Y esto ha alertado terriblemente a la empresa y lanzó una convocatoria para empresas de seguridad. Y justo la empresa adjudicada, que tenía una cotización llamativa dentro del mercado, no era muy cara, pues la empresa que ha sido adjudicada hoy tiene una cotización espléndida, ¿no? Porque imagínate que te contrate Microsoft para resolver eventualmente sus problemas de seguridad, es un reconocimiento explícito de que eres bueno en el mercado. Claro, también la otra explicación, Microsoft no ha querido contratar los servicios de Kaspersky, la empresa rusa, por razones obvias, ¿no? Pero, pues, aún así, los rendimientos que está generando para esta empresa de seguridad informática no están para nada desalentadores y me ha propiciado algunos rendimientos aceptables, por lo menos en el último mes o en las últimas 3 semanas. Yo creo que voy a tener mi participación en esa empresa hasta finales de este año y dependiendo cómo va, pues ahí ya las termino vendiendo nuevamente. Y hace poco he comprado acciones de Amazon nuevamente. Y ya las voy a revender porque ya se viene el Amazon Day y el Prime Day, donde generalmente tiene un incremento bastante alto la cotización de acciones por la presentación de productos, nuevos productos de Amazon, ¿no? Doctor, ¿y nos va a enseñar a comprar acciones?
Es sumamente sencillo. Lo único que necesitas es una plataforma para compra. Yo trabajo con mercados OTC, mercados over the counter, o sea, mercados digitales. Mi broker tengo un broker en México y tengo un broker en Colombia, que son los que me informan respecto a algunas operaciones, y en otras directamente pues compro con mercados abiertos, ¿no? Mercados OTC. Les recomiendo bastante aquello, comenzar a jugar un poco con operaciones de bolsa. No se estresen por querer comprar acciones o instrumentos de empresas conocidas. Tampoco inviertan de forma ciega, sin tener información. Es bueno valorar y hacer benchmarking. No, los índices, por ejemplo, de otros mercados suelen ser bien importantes en ese sentido, porque te permite establecer comparaciones de empresas emergentes. Yo en esta temporada de la pandemia he estado invirtiendo en empresas emergentes, ¿no? Que se han posicionado gracias a las medidas de bioseguridad. Había como un jueguito, ¿no, doctor? Que el Diego estaba súper pegado a eso un tiempo, Hay varios. de compras de acciones y cosas así, para que uno practique sin perder plata. Resulta provechoso, ¿no? Pero, ¿sabes? Ese tipo de juegos son bien adictivos, por cierto. También las operaciones bursátiles. Yo debo reconocer que una buena temporada, pues vivía apegado a mis añadidos. Había unas extensiones de Windows que se podían incorporar en tu escritorio donde permanentemente te daban índices y cotizaciones. Entonces, ni bien prendía mi computadora, ya tenía cotizaciones de los mercados en los que tenía directo interés. Ahora ya no estoy tan fanático, pero sí le doy seguimiento, ¿no? Por lo menos 2 veces por semana para ver cómo están los rendimientos, veo portafolios, veo dónde podríamos migrar. Unas recomendaciones: nunca se queden con un instrumento de por vida. Los instrumentos son para movilizarlos. Compras un título valor o compras un empaquetado de títulos valores, acciones, bonos, etcétera, es para revenderlos, y además procurar revenderlos a un monto más alto. Es ahí donde generas los dividendos en realidad, porque si pretendes esperar los 5, 7 o más años para tu retorno, tu ROI, tu retorno sobre inversión, puedes tener un buen retorno, pero estás desaprovechando una etapa de especulación. Sin ir lejos, miren, si me animo por comprar más acciones de Google, pues de seguro que las voy a vender con una diferencia por lo menos de unos 6, 7 dólares por acción, ¿no? Por cada acción, si no es más, dependiendo de las variaciones y ponderaciones porcentuales que se tiene de cada valor nominal y valor real. La idea es un poquito trabajar en ese sentido, ¿no? El hecho de nunca quedarte con un instrumento de por vida, sino irlo negociando, ¿no? Y además especular. Aquí vemos, por ejemplo, la tarjeta de droguería Inti, que durante este periodo de la pandemia se veía relativamente bien posicionada por el tema de algunas inversiones que ha hecho Inti con relación a algunos de los fármacos que hoy se manejan para COVID. No todos, pero sí una buena cantidad, y que actualmente tiene la siguiente estructura. Vamos a ver a sus accionistas principales. Tenemos a Schilling Núñez Carolina, que tiene una participación de 9.46%, un total de 288.507 acciones en relación al valor nominal. Más arriba tenemos el detalle de su valor nominal, además del capital suscrito y el capital efectivamente pagado. En este caso tenemos la participación mayoritaria es de Schilling Dalgas Christian con 26.45%, Dirk con 21.82%, Inke con 21.82%, Claros Fuentes Jorge Rebollo con 19.25%, Núñez Viuda de Schilling 1.2%, ¿no? Entonces aquí tenemos el detalle de la cantidad de acciones. En este caso se reparten un poco entre Dirk e Inke, y Christian, que vendría a ser el accionista
entre comillas, mayoritario, con 806.638 acciones dentro de Droguería Inti. Y se tienen luego los otros detalles, los hechos relevantes, los que se han comunicado en las diferentes etapas de la empresa. Y así podemos ver de prácticamente todas las empresas que en este momento se encuentran listadas como emisores dentro del mercado de valores, tanto públicas como privadas. Doctor, perdón, no, o sea, no entiendo por qué podríamos acceder todos a esta información si se supone que debería ser confidencial o me equivoco. Es confidencial desde el enfoque comercial, pero cuando estas empresas deciden o entidades deciden participar del mercado de valores, aceptan que su información tenga que ser transparente y de acceso irrestricto, sobre todo de los inversionistas y también del público interesado. Por eso es de que el RMB primero no se publicita, no es un registro muy conocido. Lo más probable es que la mayor parte de ustedes recién lo estén conociendo ahora y que gracias a aquello puedan ver información que otras personas no van a acceder. Y aunque accedieren, pues depende mucho qué tipo de determinaciones adoptan respecto a dicha información. Tiene su riesgo, no lo niego, ¿no? Pero en gran medida pues se justifica porque lo que les decía en relación a al mercado de intermediación directa. Los inversionistas no van a colocar su dinero o no van a arriesgar sus capitales en empresas o personas de las cuales no tengan nada de información. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos comprar los bonos colocados por Halasoft, Halasoft ha colocado bonos de deuda, pues resultaría importante saber cómo está constituida la empresa, cuál es su capital suscrito y pagado. En este caso, su capital pagado es de 56 millones de bolivianos y tiene a los dos participantes, ¿no? Porque son cuotas de capital, son SRLs, o es un SRL, mejor dicho. Hala Group, que es el socio mayoritario, con más o menos la representación de 85.26% de las cuotas de capital. Aquí un pequeño desfase porque el RMB casi está pensado más en la lógica de acciones. En este caso es una SRL, sabemos que no se divide en acciones, se divide en cuotas de capital. Y la participación minoritaria de Jorge Bruno López Lafuente con 14.74% de cuotas de capital, ¿no? Y aquí tenemos luego datos de la propia empresa, quién es su gerente, qué información ha comunicado. Por ejemplo, el 26 de junio de este año, del 2020, se ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos Halasoft 1, emisión 1, realizada a las 9:30 del 26 de junio del 2020, a través de videoconferencia por medio de Internet en tiempo real, determinó tomar conocimiento del informe del emisor, del representante común de tenedores y aprobar las modificaciones de la redención anticipada, ¿no? Esta es la asamblea de quienes han invertido en bonos Halasoft, ¿no? Y así podemos ir viendo diferentes elementos que son parte de la información de una empresa y que en muchas ocasiones diríamos tendrían que ser privadas, ¿no? Pero en todo caso, el mercado de valores tiene que ser, o el mercado de valores busca ser bastante expedito en cuanto a la información y que en gran medida, pues, esta información sea provechosa para la toma de decisiones. Lo interesante además de este tipo de datos es de que fuera de los hechos relevantes, de las decisiones adoptadas por los mecanismos de cada empresa o cada entidad, se van a incluso vincular a la posibilidad de ver sus estados financieros. Voy a entrar a los estados financieros auditados del último trimestre para Halasoft. En este caso vamos a ver, por ejemplo, marzo, porque sabemos que luego por el periodo de la pandemia los estados auditados trimestrales están con desfase, ¿no? Y eso que Halasoft es bastante cumplida. Actualmente Halasoft tiene este volumen de activo. En este caso voy a aumentar un poquito el tamaño y estoy más ciego. Ahora sí. Este es el activo total de Halasoft.
que en este caso corresponde a 182 millones, ¿no? Expresado en bolivianos, 182 millones 414 mil 60 bolivianos y tiene un saldo de pasivo de 108 millones. Entonces, no es una empresa que le vaya mal, es una empresa que le está yendo relativamente bien. También podemos ver su estado de resultados, podemos ver sus ingresos operacionales, sus egresos, etc. E incluso, si nosotros somos inversionistas realmente interesados en tener un detalle preciso de lo que acontece, por ejemplo, con HalaSoft, podemos no solamente ver esta tarjeta resumen de información financiera, sino acceder a sus balances, acceder a todo el resumen, ya no resumen, sino toda la información económico-financiera de esta empresa cuando adquirimos el prospecto de sus instrumentos, ¿no? El prospecto, que es el documento con el cual se pone a disposición del mercado la información de respaldo con relación a los instrumentos que se están negociando en el mercado. ¿Vieron la importancia entonces del registro? Este registro es el que propicia lo que mencionábamos anteriormente, la transparencia de la información. Choca al principio porque estamos acostumbrados bajo el régimen comercial de que los datos que se consignan para una sociedad anónima y eventualmente para una empresa comercial son o suelen ser datos confidenciales, sobre todo en las denominadas sociedades de capital, donde los aportes, los montos efectivamente pagados o comprometidos, pues son circunstancias que no se manejan de manera abierta. Pero en el momento que tú ingresas al mercado de valores, se convierten en información accesible, ¿no? Es información que se puede verificar o que se puede revisar en cualquier momento. Es más, ustedes podrían ingresar a el registro en el RMB y comenzar a indagar respecto a las diferentes circunstancias que connota el volumen de datos que este registro proporciona al público en general. Lamentablemente la señal otra vez ha tenido un pequeño altibajo. No sé si alcanzan a escucharme nuevamente, chicos. Sí, Doc. Sí, doctor. Perfecto, gracias. María Luisa, has quedado de anfitriona. Si puedes pasarme nuevamente la condición de anfitrión, por favor. Claro, doctor, enseguida. Muchas gracias. Sí. Yo no me di cuenta de que la batería de mi celular ya se estaba acabando también y se salió de la sesión igual, si no hubiera estado todavía con la condición de anfitrión. Paciencia, buen humor. Perfecto, gracias María Luisa. Como les decía entonces, en el caso de del registro del mercado de valores, tiene esa particularidad de que permite que se pueda acceder a volúmenes de información y volúmenes de datos que resultan provechosos para los intereses de los inversionistas, sobre todo, ¿no? De los participantes inversionistas, que son los que en gran medida tienen que precautelar sus capitales, tienen que precautelar sus intereses en términos del manejo de las operaciones en el recinto o los recintos bursátiles o incluso las operaciones de orden extrabursal. Por eso es que es información libre, sin restricción. Tú puedes incluso profundizar en esta información a través del RMB y en algunos casos inclusive ante el registro privado que se lleva a cabo ante la Bolsa Boliviana de Valores. Todo esto permite alcanzar ese criterio de transparencia de la información, razón por la cual es importante comprender qué tipo de datos se contemplan en el RMB, ¿no? En esta ya parte final de la materia, lo que vamos a hacer es precisamente revisar este aspecto en lo que concierne a el contenido del registro del mercado de valores y ya mañana vamos a hacer una pequeña práctica, razón por la cual les voy a habilitar en plataforma el reglamento del RMB para que podamos llevar a cabo la práctica
de registros, ¿no? En este caso vamos a registrar los instrumentos y las emisiones, mejor dicho, y también vamos a registrar al emisor, ¿no? Primero vamos a registrar al emisor y de ahí sus emisiones, ¿no? Cosa de que podamos irnos familiarizando en los procedimientos que se efectivizan ante ASFI con relación a las operaciones de registro del RMB. ¿Qué es lo que se inscribe? Se inscriben los títulos valores, sobre todo aquellos que vayan a negociarse a través de un mecanismo de oferta pública y también el respaldo de quienes son sus emisores. Se inscriben tanto los valores que van a ser emitidos, ya sea en mercado primario o mercado de transacciones, mercado secundario, y los emisores que van a tener la responsabilidad de asumir las obligaciones contenidas en los títulos. También se inscriben a las bolsas de valores, actualmente solo tenemos una, y los reglamentos internos. Cada modificación que se haga al reglamento interno de registros y operaciones de la Bolsa Boliviana de Valores tiene que ser actualizado ante el RMB. También se inscriben a las agencias de bolsa y dependientes de las agencias de bolsa, los operadores de dichas agencias, teniendo en ese sentido la inscripción de los promotores bursátiles, los asesores de inversión y los agentes o corredores de bolsa. De la misma forma, también se inscriben a las entidades de depósito de valores. Actualmente solo tenemos una. Lo más probable es que nos mantengamos así por buen tiempo, ¿no? Por el volumen de operaciones que actualmente realizamos. También se inscriben los fondos de inversión, más los reglamentos que determinan la pauta sobre la cual se manejan dichos fondos. Las sociedades administradoras de fondos de inversión, las SAFIs, en relación a los fondos también administrados, las sociedades de titularización para los procesos de titularización, previa inscripción también de los valores emitidos como resultado del proceso de titularización en sí, luego de la constitución de los patrimonios autónomos. También inscribimos a las entidades calificadoras de riesgo, las que van a llevar a cabo esta delicada tarea dentro del mercado,